Muy buenas noches. A nombre del Centro Médico Regional de la Mixteca, quiero darle la más cordial bienvenida al inicio de las actividades académicas de este año 2021. En esta ocasión, quiero presentarles al coordinador académico, al doctor Miguel Ángel Orduña Alor. Él es médico especialista en urgencias y quien en esta ocasión nos dará a conocer su plan de trabajo. Hola, ¿cómo estamos? Me presento nuevamente, soy el doctor Miguel Ángel Orduña para servirles. A continuación, pues vamos a ver el temario que tenemos pensado para este 2021. Comentarles que continuaremos con las sesiones en línea con todo este motivo de la pandemia. Sin embargo, pues no perdemos la convicción de continuar con la capacitación y con esta adquisición de conocimientos de manera continua. Como ustedes pueden ver, viene en la imagen desglosado ya el temario mensual con los ponentes. Algunos temas tal vez ya se han tocado anteriormente, sin embargo consideramos que es importante recalcarlos o actualizarlos, y algunos son puntos o temas importantes que pensamos que en el quehacer médico pues son necesarios y que a veces pues necesitamos reafirmar algunos conocimientos. Como ustedes ven, para el mes de diciembre tenemos ya contemplado el Congreso de Urgencias que se viene realizando cada año. Ojalá que para ese entonces pues la pandemia nos permita poder vernos e interactuar físicamente para llevar a cabo este evento. Si ustedes tienen alguna propuesta en relación a algún tema que quieran que se toque, es bienvenida. Nuevamente me presento, Miguel Ángel Orduña, les agradezco mucho su atención y estoy para servirles. A continuación, quiero presentarles al doctor Miguel Ángel Orduña Alor, quien iniciará las actividades académicas con una ponencia referente a la actualización de las guías AJA 2020 para RCP. Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Miguel Ángel Orduña Alor, soy médico urgenciólogo. Pues en esta sesión vamos a abordar los temas o las actualizaciones con relación a las actualizaciones que se hicieron en el 2020 de las guías para RCP de la American Heart Association. Nos vamos a enfocar ahorita en la cuestión de adultos específicamente, en la reanimación para adultos. Vamos a ver pues cuáles fueron las principales actualizaciones y vamos a ir detallando poco a poco cada punto para que ustedes lo conozcan. Muy bien, bueno, miren, realmente a pesar de que se ha dado mucha capacitación en relación a RCP, de que se han estado haciendo actualizaciones año con año, pues se ha visto que realmente solamente el 40% de las personas que sufren un paro cardiovascular reciben RCP de manera inmediata, y un gran porcentaje es por personas que no tienen la experiencia o los que denominamos LEGO. Al menos el 12% de ese porcentaje van a ocupar un DEA. ¿Qué es un DEA? Es un desfibrilador externo automático, el cual pues, nos va a ayudar a identificar si un ritmo es desfibrilable o no. Entonces, todavía estamos en un periodo de transición en el cual estamos aprendiendo muchas cosas, estamos capacitándonos. En México todavía falta mucho que hacer en cuanto a capacitación, pero es muy importante que conozcamos esta parte, que entendamos cuáles son los puntos principales que debemos de tomar en cuenta cuando reanimemos a alguien, cuando iniciemos RCP, cuando demos un soporte básico, un soporte avanzado, ya que de eso va a depender mucho que esa persona tenga una adecuada sobrevida y sobre todo que las secuelas pues sean lo menos posible. ¿Okay? Bien, los objetivos de esta plática son tres, que son muy claros. Lo primero es conocer las actualizaciones. ¿Cuáles son las actualizaciones que en el 2020 se consideraron las más importantes para personas que sufren un paro cardiovascular? ¿Cuáles son los puntos más importantes de todo lo que se revisó?
El siguiente punto es conocer los algoritmos específicos de RCP con las actualizaciones. En este año que se hizo esta revisión también se tomaron en cuenta algoritmos para personas con probable intoxicación por opioides, que también lo vamos a ver más adelante. Y pues conocer los algoritmos para pacientes que ya se recuperaron del paro cardíaco, que ya salieron del paro cardíaco, que lo denominamos retorno a la circulación espontánea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta en esos pacientes? ¿Cómo vamos a optimizar ese manejo, esa hemodinamia en ese paciente, la oxigenación? Bien, lo que estamos viendo en esta imagen es son cadenas de la vida. Vamos a ver la cadena de la vida a nivel intrahospitalario y cadena de la vida extrahospitalario. ¿Por qué es importante que tengamos en cuenta estas dos cadenas de la vida? Porque no solamente o no siempre vamos a estar en un hospital para atender un paro cardíaco. En cualquier lugar, si tenemos el conocimiento, si tenemos las bases y nos llega a tocar que una persona sufre un paro cardiovascular, pues podemos hacer muchas cosas. Entonces estas cadenas de la vida nos van a determinar cuáles son los puntos más importantes a nivel intrahospitalario y a nivel extrahospitalario. Empezamos con esta cadena de la vida en la cual pues lo más importante es de primera instancia identificar, reconocer a una persona que está sufriendo un paro cardiovascular, que va a sufrirlo, que tiene alteraciones del estado de alerta, que está inconsciente, no responde. Al momento que yo lo reconozco, lo que voy a hacer es activar el sistema de emergencias. Es decir, yo estoy en el hospital, identifico a alguien que no responde, no respira, no tiene pulso, en ese momento activo mi sistema de emergencias y se hace todo el protocolo de atención, mientras en lo que llega todo el personal que me va a apoyar para reanimar a este paciente, lo que yo debo de hacer de primera instancia pues es empezar el RCP precoz, que es lo más importante porque eso es lo que nos va a ayudar a mantener un adecuado gasto cardíaco durante cada compresión que yo estoy dando en esa persona. En el momento que llegue todo el equipo, se tiene que evaluar ya con todos los integrantes, hacer un paleteo, es decir, colocar el desfibrilador, en su defecto si tengo el DEA, es colocárselo al paciente para identificar si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, que es lo que estamos viendo en la cadena que vemos en la imagen con un corazón y un rayo. La desfibrilación, que es importante. Posterior a esto, pues es prácticamente todo lo que es RCP de alta calidad, que es la tercera cadena, y la cuarta cadena, que es la desfibrilación, nos engloba todo lo que es la reanimación. Una vez que yo logro sacar adelante a este paciente que tenga retorno a la circulación espontánea, entonces vienen los cuidados posparo, que es la quinta cadena que estamos observando en la imagen, que es optimizar ese paciente, vigilar sus constantes vitales, mejorar la oxigenación para que tenga un buen pronóstico y una buena evolución, porque no solo basta con sacarlo del paro, sino tenemos que vigilar qué sigue después del paro cardíaco y optimizar lo que sigue después del paro cardíaco. Y finalmente, la última cadena es la recuperación, que es darle seguimiento. La atención no solamente se queda en el hospital, una vez que ya ese paciente es egresado, después de haber sufrido un paro cardíaco, que lo reanimamos, entonces pues viene la etapa de rehabilitación, la etapa de cuidados, de ver cuáles fueron las secuelas. Bien, la siguiente cadena nos habla de la atención extrahospitalaria. Realmente, si ustedes se dan cuenta en la imagen, pues es muy similar a la atención intrahospitalaria. ¿Qué varía? Pues que estoy en la calle. Entonces, yo identifico que alguien está sufriendo un paro, no responde, quedó inconsciente, sufrió un desmayo súbito. Entonces, yo lo evalúo, veo que no tiene pulso, no respira, activo mi sistema de emergencia, le pido a alguien que llame a la ambulancia en lo que yo inicio compresiones, inicio el RCP precoz. Esa persona que está haciendo la llamada va a avisarle a un sistema de emergencias que va a acudir a donde está el paciente que requiere la atención y pues le va a dar la atención necesaria. Igual aquí vemos en la segunda cadena las compresiones, el RCP precoz. En la tercera cadena es la desfibrilación, que bueno, no todas las ambulancias cuentan con un monitor desfibrilador, pero muchas sí cuentan con un DEA, un desfibrilador externo automático, que es muy útil para estas situaciones. Una vez que el paciente
empieza a recibir toda esta atención, ese soporte vital básico y avanzado. Al momento que llega el sistema de emergencias, pues lo inmediato es el traslado. El traslado, una vez que se logra estabilizar o se logra un retorno a la circulación espontánea, y si no se logra aún así, pues es trasladarlo a una institución, a un hospital en donde se le pueda dar un manejo un poco más completo o una atención más integral. Después de esto viene la quinta cadena, que es igual, son los cuidados posparo. Estos cuidados, repito, es lo mismo, mejora las constantes hemodinámicas, esto ya es intrahospitalario. Y finalmente la sexta cadena, que es la rehabilitación o la recuperación al momento que el paciente regresa. Realmente son muy similares, lo único que varía pues es que en el intrahospitalario estamos en la institución, en el hospital, tenemos más cosas a la mano para poder atender a ese paciente. El extrahospitalario es empezar el RCP básico, activar mi sistema de emergencias y esperar a que llegue el sistema de emergencias, la ambulancia, y que me apoyen ya con la atención avanzada. Bien, entrando ya de lleno a lo que son las actualizaciones que se hicieron en el 2020 con respecto a este tema, vamos a ir nombrando, como lo vemos en la imagen, los diferentes puntos que son, digamos, los puntos principales. No nos vamos a meter mucho en esto. Lo importante de esta plática es que ustedes conozcan cuáles son los puntos que se actualizaron en el 2020, que se reforzaron, algunos que se agregaron. ¿Por qué? Porque es importante para que la siguiente atención que tengamos, pues los tengamos en cuenta, y pues el manejo que le demos a estos pacientes sea lo mejor posible y sea más integral. Entonces, el primer punto que vamos a ver es el inicio temprano del RCP. El inicio temprano, esto es algo que se ha venido manejando desde hace mucho. Anteriormente, en la actualización 2015, nos hablaban de que los reanimadores LEGO, pues idealmente no empezaran con un RCP, sino hasta que llegara un personal de salud ya específico con la capacitación para poder brindarlo. Se ha visto que el RCP, entre más tempranamente se dé en una persona con paro cardíaco, pues mejora el pronóstico de esa persona. Entre menos tiempo tardemos en iniciar el RCP, vamos a mejorar pues las condiciones a nivel cerebral, pulmonar, la oxigenación de esos tejidos que son vitales. Entonces, en esta actualización se toma muy en cuenta que el RCP de manera precoz se debe de dar. Si tengo nociones para dar RCP, si no soy profesional de la salud, o en su defecto, si soy profesional de la salud y tengo los conocimientos para atender a una persona en paro cardiovascular, pues es darlo lo antes posible, lo que veíamos en las cadenas de la vida, tanto extrahospitalaria como intrahospitalaria. El siguiente punto es la administración temprana de adrenalina. Han habido muchas revisiones en cuanto a los medicamentos, vasopresina, adrenalina. Realmente se ha visto que la adrenalina es muy útil administrarla de manera temprana en ritmos no desfibrilables. ¿A qué me refiero con esto? Ritmos no desfibrilables son aquellos ritmos como asistolia o actividad eléctrica sin pulso, que lo vamos a ver más adelante en el algoritmo. Entonces, entre más temprano yo inicie este medicamento, los estudios que se revisaron, que se hicieron en los años previos, pues arrojaron que la sobrevida es mucho mejor. Entonces no hay que posponerla. Si tengo la opción, tengo la disponibilidad del medicamento y estoy en un hospital ante un paro cardíaco, no dudar en iniciar la adrenalina. Más adelante veremos la dosis y en qué momento se recomienda. Pero si es un ritmo desfibrilable, ¿a qué me refiero con esto? Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, que son ritmos de paro. En estos casos, lo primero y lo más recomendado es primero desfibrilar y posteriormente iniciar la administración de adrenalina. El siguiente punto me habla acerca de retroalimentación audiovisual en tiempo real. ¿A qué se refiere esto? Hay ya actualmente mucha evolución en cuanto a las maneras que tenemos de aprender.
Actualmente también tenemos maneras en la cual yo puedo medir qué tanto está siendo efectivo mi reanimación cardiopulmonar en un paciente con paro. Que esto va muy de la mano con monitoreo fisiológico de la calidad del RCP. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Si yo tengo un paciente con paro cardiovascular, yo inicio el RCP, entonces tengo muchas variantes que yo puedo medir y que se están utilizando ya actualmente para ver si mi RCP es eficaz o es de calidad. El primer punto es los niveles de dióxido de carbono, que esto cómo lo medimos a través de un dispositivo que se puede conectar o a la bolsa válvula mascarilla, o en su defecto si tenemos una vía aérea definitiva a la cánula endotraqueal, y que me van a ayudar a medir los niveles de dióxido de carbono que el paciente presente. Lo normal de estos niveles en cualquier persona es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Enfocándonos específicamente en la reanimación cardiopulmonar, hablamos que un valor óptimo mayor de 20, igual o mayor a 20 milímetros de mercurio, me habla de que el RCP que yo estoy dando es de calidad. Si estos niveles, al momento de medirlos, si tenemos la disponibilidad de este equipo, son menores a 10 milímetros de mercurio, entonces significa que el RCP no está siendo eficaz, o en su defecto, si yo estoy seguro de que estoy dando un RCP de alta calidad con todas las características que esto conlleva, significa que el pronóstico del paciente no es muy bueno y que será muy probablemente difícil recuperarlo o que salga del paro cardíaco. Entonces es un parámetro fisiológico que nos ayuda a determinar qué tanto está funcionando mi reanimación y pues si el paciente responderá o no. El siguiente parámetro, que es la presión arterial, como lo vemos en la imagen, es algo que ya se está ocupando también, tomando en cuenta la presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio como meta, o en su defecto la presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. A veces por la cuestión de toda la reanimación y lo que conlleva, el estrés que conlleva reanimar un paciente, pues no se utiliza al 100%, pero en las nuevas actualizaciones se vio que mantener los parámetros que ya comenté, pues se vio que mejoran la sobrevida de los pacientes que sufren un paro cardiovascular. El siguiente punto, la siguiente imagen que estamos viendo en la diapositiva es la espectrometría por infrarrojo cercana. ¿Qué es esto? Literalmente es una oximetría cerebral. Es como si pudiéramos un pulsioxímetro, como lo vemos en la imagen, que se coloca en la región de cráneo y nos va a medir la saturación de oxígeno. En una persona que está en paro cardiovascular, se ha visto que mantener una saturación mayor del 40% cerebral nos habla de que va a haber un buen pronóstico o que esa persona va a tener muy pocas secuelas. Si está por debajo de este valor, entonces pues muy probablemente va a haber lesión importante a nivel cerebral por la isquemia que se está generando, o en su defecto pues esa persona no va a salir adelante del paro cardiovascular. Bien, continuando con las demás actualizaciones que se vieron durante esta revisión. El siguiente punto es: no se respalda la desfibrilación secuencial doble. Hay muchas prácticas que se ocupaban que al momento de que yo llegaba a evaluar un paciente y colocaba mis paletas de monitor desfibrilador, identificaba que era un ritmo desfibrilable, administraba una descarga y muchas personas, mucho profesional de la salud, lo que hacía era: ¿sabes qué? No remitió, sigue en FB, ponle otra descarga. Entonces, esto nos atrasa la premisa principal que debemos tener siempre en cuenta, que es no disminuya las interrupciones durante el RCP, que es un punto importante de un RCP de alta calidad. Retrasamos continuar con el RCP, retrasamos también continuar con medicamentos, continuar con la oxigenación por desfibrilarlo. Entonces, realmente se vio que administrar una doble descarga para ver si con eso remitía el ritmo desfibrilable no mejoraba la sobrevida de las personas. Lo que sí la mejora es no interrumpir el RCP, dar un RCP de alta calidad.
Entonces, en ritmos desfibrilables, realmente la indicación es si lo identifico, administro una descarga y continúo con el RCP, con mis 2 minutos de ciclo de RCP, como lo veremos más adelante en los algoritmos. Otro punto también importante en relación a este apartado en específico que estamos viendo, de que no se respalda la desfibrilación secuencial doble, era que anteriormente también se ha visto, bueno, se había apoyado el hecho de que utilizáramos las paletas ya precargadas al momento de hacer un paleteo, es decir, de colocar las paletas en el tórax del paciente para vigilar o en ese momento identificar qué ritmo tenía. Ya llevar precargadas las paletas a un voltaje específico para que si yo identificaba un ritmo desfibrilable, en ese momento administraba la descarga y eso minimizaba mucho el hecho de que paleteo, quito las paletas, continúo con RCP, cargo monitor y en lo que carga, otra vez interrumpimos RCP y lo colocamos para administrar descarga. No hay ninguna contraindicación que diga que no se haga porque sea contraproducente, tampoco se vio un beneficio absoluto en cuanto a esta medida, pero pues muchos profesionales lo hacen. A mi punto de vista considero que no está mal, podemos adelantar mucho y minimizar mucho el tiempo para una desfibrilación, entonces lo podríamos ocupar. Bien, el siguiente punto es el acceso intravenoso, se prefiere sobre el acceso intraóseo. Esta parte es muy importante porque anteriormente se decía en las guías, bueno, si no logras un acceso intravenoso tienes que evaluar hacer un acceso intraóseo. Sí, es una opción, pero para hacer un acceso intraóseo necesitamos tener cierta capacitación, experiencia en hacerlo. Lo más recomendado para el acceso intraóseo pues es la región tibial anterior. Sin embargo, pues no cualquiera lo puede hacer. Lo ideal obviamente es tener un dispositivo para poder hacerlo. De igual manera no todos lo tenemos en todos los hospitales, en donde laboramos. Entonces se vio en esta revisión que el acceso intravenoso es más rápido, es mucho mejor en cuanto a la administración de medicamentos, porque también no se tiene una evidencia clara de que la dosis de medicamentos intraóseos sirva o tenga el mismo efecto que una dosis intravenosa. Entonces se prefiere que tengamos un acceso intravenoso para iniciar la administración de medicamentos, soluciones, etcétera, a tener el acceso intraóseo. El siguiente punto, que es la atención posparo cardíaco y neurodiagnóstico. En esta parte ya se está dando mucha importancia a qué hacer ya después, ¿no?, de que una persona salga de paro. Anteriormente nos enfocábamos en sácalo del paro cardíaco, tu algoritmo de ritmo desfibrilable, no desfibrilable, epinefrina, miodarona, desfibrílalo, etc. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Ya que lo sacamos del paro, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿No? Ya lo saqué del paro, pues tenemos que identificar qué causa lo llevó al paro cardíaco, que ahí vienen las famosas HCTs, identificar cómo está ese paciente hemodinámicamente, qué condiciones requiere que se mejoren, cómo está la oximetría, cómo está su oxigenación, requiere un acceso avanzado de la vía aérea o en su defecto requiere algún otro tipo de manejo. Todo eso es lo que ya se toma en cuenta en esta revisión, darle más importancia a la atención posparo cardíaco. Y el neurodiagnóstico, que es una herramienta que se está ocupando, bueno, son varias herramientas que podemos ocupar, que son desde clínica, por imagen, biomarcadores, electrofisiológicas, que nos ayudan también a evaluar si una persona va a tener secuelas, que también nos ayudan a determinar el pronóstico, nos ayudan incluso a medir qué tanto fue la lesión cerebral durante el paro cardiovascular. Entonces es algo que está en mucho auge y que considero que es una muy buena opción. Más adelante vamos a ver una tabla en la cual ahí vamos a describir todas estas medidas que podemos tomar para neurodiagnóstico, y también vamos a ver el algoritmo posparo cardíaco. El siguiente punto, que es la atención y apoyo durante la recuperación. Esto va muy de la mano del posparo, ¿no? Ya lo saqué del paro cardíaco, pues es optimizar ese paciente, pero después de que ya lo sacamos de la fase crítica, pues ¿qué sigue? Ver si quedó alguna secuela, si esa persona requiere rehabilitación,
si requiere algún otro tipo de tratamiento, de medicamento, de seguimiento, valoración por alguna especialidad en específico. Entonces esta parte también es muy importante, ¿no? No solamente, repito, enfocarnos en el paro, sino que sigue ya que el paciente salió adelante, que el paciente está vivo, que lo sacamos de la patología de fondo que lo llevó al paro cardiovascular, que es un tema también muy importante. Bien, en esta imagen estamos viendo lo que les explicaba del neurodiagnóstico. Lo vamos a ver más adelante en el algoritmo de manejo posparo, pero vamos a ver la imagen. El tratamiento clínico, dentro de lo que se recomienda de manera inicial en una persona posparo, es la hipotermia terapéutica. Idealmente se recomienda manejar durante las primeras 24 horas este proceso una temperatura entre 32 grados y 36 grados. ¿Con qué fin? Pues con el fin de optimizar, disminuir la demanda metabólica de oxígeno a nivel cerebral, a nivel cardíaco, y que eso me permita también que las secuelas que la persona pueda desarrollar por la isquemia que tuvo durante el paro cardíaco no sean tan severas. Entonces aquí vamos a ver en esta tabla, en la parte inferior, el tiempo después del retorno a la circulación espontánea, es decir, el tiempo después de que salió del paro, y las opciones que tenemos para evaluar a ese paciente del lado izquierdo. Entonces en el tratamiento clínico vemos que en las primeras 24 horas la hipotermia terapéutica es lo que se recomienda lo más pronto posible. Para esto ya hay dispositivos que son de bucles que se conectan al paciente, de reciclados, y que esto pues me va a permitir llevar un control adecuado de la temperatura que voy a manejar en el paciente. Igual pues necesitamos el dispositivo. Algunas veces se recomendaba utilizar soluciones frías, pero realmente esto es contraproducente. ¿Por qué? Porque no tenemos un control de qué tanto le vamos a bajar la temperatura al paciente. Entonces con estos dispositivos pues la verdad es que es una gran ayuda, porque podemos llevar al paciente poco a poco hasta la meta de temperatura y posterior a eso empezar el recalentamiento, que es la siguiente fase que vemos en la tabla de tratamiento clínico, en la cual de las 24 a las 48 horas se recomienda ya el recalentamiento para empezar a ver ahora sí realmente cómo está el paciente, qué secuelas hay, empezar a utilizar ya los demás parámetros de neurodiagnóstico. Se recomienda siempre limitar la sedación y la analgesia como sea posible, porque esto nos puede repercutir mucho en la evaluación que nosotros hagamos en ese paciente, ¿no? Para ver esas secuelas neurológicas. Dentro del diagnóstico por imagen, en las primeras 24 horas, pues una tomografía de cráneo. Si tenemos la disponibilidad de una resonancia magnética sería muy bueno, porque eso también nos ayuda a evaluar qué tanta lesión cerebral pudo haber quedado posterior o durante esa reanimación, de acuerdo al tiempo que el paciente haya estado antes de que iniciara la reanimación, que haya estado en paro cardíaco, o el tiempo que haya tardado el paro cardíaco para surtir efecto y llevarlo a retorno a la circulación espontánea. Entonces en las primeras 24 horas la tomografía, después de las 24 horas se recomienda ya la resonancia magnética. En relación a los estudios de electrofisiología, la evaluación con potenciales evocados es algo que se está tomando en cuenta. Esto ya es un diagnóstico que se debe hacer ya en la terapia intensiva después de que el paciente se estabilizó un poco, y pues esto nos va a ayudar a evaluar si hay supresión de actividad, como lo vemos acá, o un estado epiléptico persistente, que pues esto también es muy determinante para el pronóstico del paciente. La exploración clínica, que es primero evaluar el paciente clínicamente, evaluar el reflejo corneal, el reflejo pupilar, una pupilometría cuantitativa, ¿no? Ver cuánta variabilidad hay en cuanto a la respuesta que tiene el paciente con estos reflejos. Esto nos va a ayudar mucho. Un monitoreo electroencefalográfico también, para ver si hay actividad o no actividad cerebral, que esto va a ser muy determinante igual para evaluar el pronóstico del paciente y ver si va a haber una mejoría o si hay secuelas. Y finalmente los biomarcadores séricos. Actualmente se están ocupando varios, pero el principal es la enolasa del sistema nervioso central o enolasa neurológica, que este biomarcador, en relación a todos los estudios que se hicieron en esta revisión, se vio que si se mantenía en un rango entre 33 y 120 picogramos, el pronóstico era malo.
Entonces, entre menor esté este marcador a nivel sérico, pues es un mejor parámetro, es una opción, un índice de que ese paciente va a tener una buena evolución. Si está alto, entonces el pronóstico no va a ser muy bueno. Ahora, este marcador pues es propio del tejido cerebral. Entonces, ¿por qué se ocupa? Porque nos indica cuando hay daño cerebral, se eleva cuando hay daño cerebral. Entonces, por eso se está ocupando como biomarcador sérico. Muy bien, esto es en relación a todo lo que les comentaba del punto de neurodiagnóstico. Bueno, finalmente, dentro de las actualizaciones que se tomaron en cuenta en esta revisión, el debriefing para reanimadores es algo que también es muy importante, porque debriefing no es solamente hacer una recapitulación, ¿no?, de qué hicimos mal y qué hicimos bien durante la reanimación, que es algo importante. Recordemos que en una dinámica de reanimación o de equipo de reanimación hay muchos puntos importantes, y entre ellos la retroalimentación es algo necesario. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver en qué fallamos. Recordemos que no todos sabemos todo a la perfección, podemos tener errores, y más en un momento de estrés como es una reanimación cardiopulmonar. Entonces, evaluar en qué fallamos, qué podemos mejorar como equipo, si alguien faltó algo, pues apoyarnos. No se trata de reclamarnos, no se trata de señalarnos, sino simplemente de mejorar esa parte para que la siguiente atención que demos de un paro cardiovascular pues sea lo mejor. El debriefing va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque no solo engloba qué hicimos mal y qué hicimos bien, sino engloba las emociones de las personas que participaron en la reanimación cardiovascular. Entonces, muchas personas podemos quedar con emociones encontradas. Por ejemplo, si no salió el paciente del paro cardíaco, o si salió, volvió a caer, etcétera. Pueden ser muchos factores que emocionalmente afectan a los reanimadores, a las personas que participaron en esa reanimación. Entonces, es muy importante después de esto evaluar cómo están esas personas, ver cómo se sienten, si requieren una ayuda emocional, pues dárselas, porque esto también va a fortalecer y va a evitar que a veces desarrollemos síndrome de estrés postraumático, ¿no?, por una reanimación, que también es algo muy importante. Y el último punto, que es el paro cardíaco en mujeres embarazadas. Ya se había visto anteriormente algoritmos, ya hay algoritmos de reanimación en pacientes embarazadas. Aquí se toma en cuenta más todavía este punto, tomando como principales pilares de una reanimación la oxigenación, que tenemos que optimizar la oxigenación y la ventilación en la paciente embarazada, por toda la fisiología que conlleva el embarazo, todos los cambios que ocurren durante el embarazo. Es muy importante, y también obviamente porque estamos hablando de que es un binomio, la madre y el producto, que tenemos que cuidar durante la reanimación. Bien, estas fueron las principales actualizaciones o los principales puntos que se tomaron en cuenta en esta revisión. Ustedes más adelante les voy a pasar la bibliografía, pero van a encontrar mucha información que se revisó, que se analizó. Pero de todo eso, estos fueron los puntos principales. A continuación vamos a empezar a ver los algoritmos que se están manejando ya actualmente, que realmente son muy similares a lo que ya conocemos. Vamos a empezar hablando acerca del algoritmo de RCP en adultos, que es en ritmo desfibrilable y no desfibrilable. Esto es para adultos específicamente. Como ustedes ven en la imagen, y lo vamos a ir siguiendo con el cursor, lo primero que vamos a hacer es iniciar el RCP. Recordemos una de las actualizaciones, que es el RCP precoz. Inicio el RCP, tengo que iniciar la administración de oxígeno. Si la persona está inconsciente, puedes iniciar la ventilación con una bolsa, válvula, mascarilla. Si hay algún dato de inestabilidad severo en esa persona, que sea muy grave la situación, pues empezar con oxígeno suplementario. Conectar un monitor desfibrilador si lo tengo a la mano. Si tengo nada más el monitor, por lo menos eso me va a ayudar mucho a que identifique el ritmo. Si es que la persona ya está en paro, ver si es un ritmo desfibrilable o no. Lo ideal es que tengamos ya a la mano el desfibrilador, hacer el paleteo y pues a partir de ahí decidir qué sigue, ¿no? Una vez que hago el paleteo, identifico mi ritmo y digo, es un ritmo desfibrilable, FB, TB
o no desfibrilable, asistolia, taquicardia, actividad eléctrica sin pulso. En este caso vamos a irnos primero al primer punto, ¿no? Que es al de ritmos desfibrilables. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué voy a hacer? Ya lo identifiqué en el monitor, administro descarga. ¿Cómo voy a administrar la descarga? Depende mucho del tipo de monitor, más adelante se los voy a explicar, pero lo primero es administrar una descarga para revertir ese ritmo desfibrilable. Después de esto continúo inicio con mi RCP, mi ciclo de RCP, 2 minutos. Mientras yo estoy dando RCP, lo ideal es obtener ya el acceso intravenoso, en el peor de los casos que no se pueda, intraóseo, para empezar a administrar medicamentos. Como lo vemos siguiendo el algoritmo, vuelvo a hacer, una vez que termino mi ciclo, recuerden, es revisar pulso y colocar mi monitor desfibrilador, hacer ese paleteo, identifico el ritmo, ¿es desfibrilable o no desfibrilable? Si continúa, entonces administro nuevamente descarga. En caso de que ese paciente ya no tenga un ritmo desfibrilable, es decir, yo ya no identifico un trazo de FB o TB e identifico un trazo de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, entonces cambio de algoritmo, que ahorita vamos a ir para allá. Continuando con este algoritmo de ritmos desfibrilables, administro mi descarga y continúo nuevamente con un ciclo de reanimación cardiopulmonar, 2 minutos de RCP. Aquí se sugiere ya iniciar con la adrenalina, recuerden 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Considerar ya la posibilidad de un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea y capnografía para evaluar la calidad de mi RCP. Si tenemos la opción, la persona que está en vía aérea tiene la capacidad y la habilidad para establecer una vía aérea definitiva, adelante, pero recuerden, y muy importante, no demos prioridad a intubar a un paciente en paro cardíaco. La prioridad es compresiones, la prioridad es CPR, circulación, para mantener una adecuada fracción a nivel cardíaco, una fracción de expulsión al momento de hacer cada compresión, y que esto mantenga una adecuada oxigenación a nivel tisular para evitar las secuelas. Entonces, esta parte es muy importante, lo recomendamos, si se puede hacer, adelante, ¿no? Lo recomienda el algoritmo, pero si no, nos centramos en reanimar a ese paciente, sacarlo del paro, y ya más adelante se establecerá una vía aérea definitiva. Pasándonos ahora al algoritmo de un ritmo no desfibrilable, que es asistolia o actividad eléctrica sin pulso, lo primero que vamos a hacer es administrar adrenalina lo antes posible, como ustedes lo ven, que esta es la actualización que se está utilizando ya en este algoritmo. Anteriormente era iniciar el RCP, 2 minutos, el acceso intraóseo o intravenoso, y en su defecto administrar ya el medicamento como tercera opción. Aquí no, si tengo la opción, si ya está canalizado ese paciente, administro adrenalina lo antes posible e inicio RCP. Lo mismo, 2 minutos de RCP, 30/2 si no tengo un dispositivo avanzado de la vía aérea ya establecido. Se obtiene el acceso intravenoso o intraóseo y se administra la adrenalina una vez que ya se obtenga, lo antes posible, que lo tenemos que tener como prioridad. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Considerar la posibilidad de usar un dispositivo de vía aérea avanzada con capnografía, si tenemos la opción, si el personal tiene la habilidad para hacerlo, y si no, no nos metamos en problemas. Y vuelvo a evaluar el ritmo. Una vez pasado mis 2 minutos de RCP, evalúo nuevamente el ritmo para ver si es desfibrilable o no desfibrilable. Si es desfibrilable, me paso al algoritmo que ya revisamos anteriormente, y si no es desfibrilable, continúo en este algoritmo. Vamos a ver la continuación ya y la parte final de este algoritmo. Con relación a los ritmos desfibrilables, si identifico que el ritmo continúa desfibrilable, que es algo muy importante, lo vamos a ver siguiendo el algoritmo, así como lo vemos en pantalla. FB sin pulso, primera descarga, 2 minutos de RCP, el ritmo sigue desfibrilable, segunda descarga, continúo con mi RCP 2 minutos más, administro la adrenalina, tercera descarga, si el ritmo continúa desfibrilable. A la tercera descarga empiezo ya a valorar la administración de antiarrítmicos. ¿Cuáles son los antiarrítmicos recomendados? Amiodarona y lidocaína. Y empezar a evaluar ya las causas reversibles, las H y las T, y tratarlas, que es lo ideal.
Entonces, y sí quiero que se queden con esa idea. Ritmo desfibrilable, a la tercera descarga que no haya una reversión de este ritmo desfibrilable, evalúo ya la administración de antiarrítmicos. Ahora, con relación al algoritmo de ritmos no desfibrilables, como lo vemos en la imagen nuevamente, haciendo una recapitulación: asistolia, actividad eléctrica sin pulso, adrenalina lo antes posible, ya cuando tenga mi acceso intravenoso o intraóseo, 2 minutos de RCP, evalúo ritmo después de mi ciclo de RCP, sigue sin pulso, el ritmo es no desfibrilable, continúo nuevamente con RCP, empiezo a evaluar causas reversibles, H's y T's, y así me la voy a llevar prácticamente hasta obtener un retorno a la circulación espontánea, es decir, que ese paciente salga del paro cardíaco. Entonces aquí pues no vamos a administrar antiarrítmicos, obviamente, no vamos a administrar descargas, es un ritmo no desfibrilable, únicamente me voy a enfocar en RCP, adrenalina, y empezar a tratar causas reversibles como son las H's y las T's. Entonces, si obtengo retorno a la circulación espontánea, que vamos a ver más adelante el algoritmo, pues empiezo ya los cuidados post-paro, ya la fase de reanimación post-parada cardíaca, y en caso contrario, pues continúo con este algoritmo hasta lograr un retorno a la circulación espontánea. Bien, puntos importantes de este algoritmo: RCP de alta calidad o CPR de alta calidad, como lo vemos en la imagen. ¿Cuáles son los pilares de un RCP de alta calidad? Lo primero es comprima fuerte y rápido. Recuerden que las últimas actualizaciones nos hablaban que la compresión en adultos debe de ser entre 4 y 5 centímetros de profundidad, ni más de 5 centímetros por el riesgo de lesión en la parrilla costal, ni menos de 4 centímetros porque realmente no hay mayor efecto de que generemos realmente una adecuada fracción de eyección a nivel cardíaco con una compresión menor de 4 centímetros. Entonces, fuerte y rápido. Rápido, ¿qué tanto? Entre 100 y 120 compresiones por minuto es lo recomendado por las últimas actualizaciones. Minimizar interrupciones, que es lo que me comentábamos anteriormente, que es algo muy importante. Entre menos tengamos interrupciones y el RCP sea continuo, vamos a tener un mejor pronóstico con ese paciente. Evitar la ventilación excesiva, que realmente no tiene ningún beneficio. Lo importante, acuérdense, aquí es la circulación, es la compresión. Y al contrario, si yo ventilo mucho a un paciente con una bolsa válvula mascarilla, lo que voy a hacer es distender la cámara gástrica, y pues eso incluso me puede aumentar el riesgo de que esa persona tenga un reflujo con todo el contenido gástrico, y pues me complica aún más la situación de ese paciente. La capnografía cuantitativa, que si tenemos los medios, pues hay que ocuparla, no hay que dudarlo, y eso también nos va a ayudar mucho a medir la calidad del RCP. En caso de que no tengamos un tubo, es decir, una cánula endotraqueal ya establecida o colocada en el paciente, recuerden la relación 30/2, 30 compresiones por 2 insuflaciones con bolsa, válvula, mascarilla, y cambiar de compresor cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque se cansa. Quien ha dado compresiones o RCP sabe lo cansado que es. Con 2 minutos que demos de RCP es a veces para muchas personas muy cansado, y continuar con esta actividad pues puede hacer que las compresiones dejen de ser inefectivas, y vamos a caer en que no va a comprimir ni fuerte ni rápido porque va a estar cansado. Bien, la desfibrilación del algoritmo, lo que veíamos, esa parte que tanto nos señala, ¿no?, en caso de un ritmo desfibrilable. Si yo tengo un monitor bifásico, la energía es de 120 a 200 joules en promedio, lo máximo que vamos a tener. ¿Cómo voy a saber cuál es bifásico y monofásico? Pues prácticamente ustedes lo van a ver en su medidor de voltaje al momento de la selección en su monitor. Va a llegar hasta 200 o hasta 360. Monofásico llega hasta 360 joules, bifásico de 120 a 200 joules es el promedio que se maneja. Con el bifásico vamos a empezar con la carga gradualmente, podemos empezar 120 e irlo aumentando hasta llegar al máximo, que es de 200. El monofásico nos podemos ir hasta el máximo rango sin ningún problema para administrar una desfibrilación. Bien, la farmacoterapia. Los 3 medicamentos recomendados en los algoritmos de paro son adrenalina, amiodarona y lidocaína. Recordando, adrenalina, la dosis es de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Amiodarona, la primera dosis
es de 300 miligramos en bolo. Una segunda dosis, en caso de que no revierta con la administración de la primera dosis, es de 150 miligramos. O en su defecto lidocaína. Si no llegamos a contar con amiodarona, también podemos ocupar la lidocaína como un antiarrítmico, y la primera dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso, y la segunda dosis de 0.5 a 0.75 miligramos por kilogramo de peso. Bien, ahora vamos a hablar de las famosas causas reversibles, que para muchos son un coco el hecho de recordarlas. Esto pues es gradualmente, no todos nos lo sabemos de memoria, a veces con la práctica pues vamos recordándolas, pero sí es muy importante tenerlas en cuenta, porque esto nos va a dar un panorama general de qué pudo haber llevado a ese paciente a paro cardíaco. Entonces, empezando con las famosas H's, vamos a hablar de la primera, que es hipovolemia. Cualquier persona, ya sea por un choque hipovolémico, por oligoémico o no oligoémico, es decir, por sangrado o que no tengo un sangrado activo, me va a llevar a una hipovolemia, y esto me puede llevar a paro cardíaco y pues todo lo que conlleva esto. La hipoxia, que es otra de las H's, lo que estamos viendo actualmente con la situación de la pandemia, o cualquier otra causa que me condicione alteraciones a nivel respiratorio, pulmonar, vías aéreas, obstrucción, etcétera, me puede llevar a paro cardíaco. Hidrogeniones, pues acidosis. Todo lo que me lleve a acidosis metabólica, acidosis láctica, que lleve a una acidosis severa, igual puede condicionar un paro cardiovascular. La hipo o hiperpotasemia, que también es un electrolito muy importante y que influye mucho a nivel cardíaco para condicionar a arritmias cardíacas o paro cardíaco. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, sobre todo en pacientes renales, en personas ya con ciertas patologías, pero no debemos de dejarlo a un lado. La hipotermia, que también es otra causa muy frecuente, y no solo lo vemos en situaciones intrahospitalarias, sino también en personas, por ejemplo, que caen a barrancos, personas que sufren sumersión en ríos, etcétera. Todo ese tipo de condiciones puede llevar a un paciente a hipotermia, y esto, si es una hipotermia severa, me puede llevar a paro cardiovascular. Bien, pasando a las test, la primer test, neumotórax atención. El neumotórax atención, que puede ser traumático casi en la mayoría de las veces, o no traumático, pero es una causa que me puede condicionar una alteración en el gasto cardíaco y consiguiente paro cardíaco. Taponamiento cardíaco, que la mayoría es 100% traumático. Las toxinas, intoxicación por algún fármaco, alguna droga, algún medicamento, toxina, etcétera, alguna sustancia que pueda llevarnos a una depresión del sistema nervioso central, a arritmias cardíacas. Hay muchas, pero muchas toxinas que pueden condicionarnos esta situación y que tenemos que tomar en cuenta. Trombosis pulmonar y trombosis coronaria, que bueno, eso ya sabemos perfectamente las condiciones que nos llevan estos dos eventos a nivel cardíaco, y que obviamente condicionan ahí alteraciones importantes. Bien, hablando ahora del algoritmo que se toma en cuenta en estas actualizaciones de sospecha de intoxicación por consumo de opiáceos. Estos son algoritmos que se agregaron a las nuevas actualizaciones que se están tomando en cuenta. Este algoritmo es por personal lego, es decir, personal sin experiencia, y ahorita vamos a ver el algoritmo por personal de salud, ya con cierto adiestramiento o experiencia. En ese algoritmo lo que vamos a ver primero es identificar si la víctima responde. Si no responde, hay que pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentren cerca, o si responde pero está con una alteración importante del estado de alerta, pues igual estar al pendiente de esa persona y lo que pueda requerir. Activar el sistema de respuesta de emergencias, y si tenemos a la mano, si estamos en un hospital, naloxona, y sospechamos de una intoxicación por opiáceos, tenemos el antecedente o algún familiar nos comenta que hubo ingesta voluntaria de este medicamento, o tal vez incluso terapéutica, pero a dosis muy altas, entonces lo ideal es la naloxona, recordar la dosis de 0.4 miligramos como dosis única, y con eso ir evaluando la respuesta.
Si tenemos un desfibrilador externo automático, pues ocuparlo también es importante para identificar si no hay otra causa que esté llevando alteraciones en el estado de alerta a ese paciente. Una vez que ya hice todos estos puntos, tengo que evaluar si esa persona ventila con normalidad, si tiene algún problema para respirar, dificultad o algo que limite su ventilación. Si sí lo tiene, pues lo ideal es que evitemos el deterioro de esa persona. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hablándole, manteniéndolo consciente, porque recuerden que los opiáceos condicionan una depresión del sistema respiratorio a nivel central. Reposicionarlo, permeabilizar la vía aérea, permitir que el aire fluya adecuadamente, que no haya nada que obstruya el paso de aire en ese paciente. Considerar nuevamente el uso de naloxona, que es lo que, si es que no lo pudimos ocupar en el primer punto y si lo tenemos disponible más adelante, pues ocuparlo. Continuar con la observación hasta que tengamos ya una atención especializada por un equipo de respuesta, ya sea ambulancia, si estamos en la calle o en un domicilio, o en su defecto, si estamos a nivel intrahospitalario, que ahí es donde vamos a tener la disponibilidad de la naloxona, pues que llegue todo mi equipo para empezar ya una evaluación más integral o las especialidades pertinentes. Y estar evaluando a ese paciente continuamente para ver que no haya mayor deterioro o se requiera otro tipo de atención. En caso de que la persona no ventilara, que es el otro apartado, el otro lado del algoritmo, pues entonces tenemos que empezar con RCP, si no identificamos pulsos, administrar naloxona lo antes posible, si es que tenemos la alta sospecha de que esté intoxicado por opiáceos, y pues administrar RCP prácticamente hasta que llegue el sistema de emergencias. Pasando al siguiente algoritmo, que es lo mismo pero por profesionales de la salud, es prácticamente los mismos puntos: comprobar si la víctima responde, pedir ayuda en voz alta si es que se requiere, activar el sistema de emergencias, obtener la naloxona lo antes posible y el DEA para evaluar el ritmo que tenga esa persona. Pasamos al siguiente punto, que es el mismo que el anterior, que es evaluar cómo ventila. En caso de que ventile, pues es estar al pendiente de la evolución de ese paciente, que no haya mayor deterioro, estarle hablando, permeabilizar la vía aérea, considerar nuevamente el uso de naloxona si tenemos la sospecha o en ese momento ya nos cabe la sospecha de que pueda ser una intoxicación, y trasladar a la víctima lo antes posible a un hospital o a un área de atención más especializada si es que estamos ya dentro de un hospital. Continuar la evaluación continua de este paciente, monitorización de signos vitales, del estado neurológico. En caso de que la persona no ventilara, entonces tenemos que evaluar pulso. Recordemos, en el anterior algoritmo pues era no ventila, inicio RCP, tal vez no tengo la experiencia para evaluar el pulso, no sé dónde evaluarlo, no sé en qué área, entonces pues yo empiezo con el RCP. Si tengo más experiencia en cuanto a reanimación básica o incluso avanzada, pues reviso si tiene pulso. Si no tiene pulso, comienzo con mi algoritmo de reanimación cardiopulmonar y pues a partir de ahí evalúo. ¿La persona tiene pulso? No. RCP. Todo el algoritmo que ya conocemos, hay que identificar el ritmo, si es desfibrilable o no desfibrilable, utilizar una naloxona, etc. En caso de que sí tenga pulso, pero tiene problemas para ventilar, hay que mantener la ventilación. ¿Cómo? Pues permeabilizando la vía aérea, reposicionando, abriendo la vía aérea. Se puede administrar una ventilación de rescate si tenemos los dispositivos a la mano. Recordar que, y más ahorita con toda esta situación, pues hay que evitar tener contacto directo boca a boca como antes se recomendaba, pues eso hay que evitarlo por el riesgo de infección para el personal que está reanimando a ese paciente, ¿no? Y administrar naloxona si tenemos el dispositivo a la mano. Bien, ahora y bueno, ya prácticamente para concluir esta plática, vamos a hablar un poco acerca del algoritmo de paro cardíaco en el embarazo. Recuerden, esto es un tema que se tendría que dar por aparte porque tiene muchos puntos importantes y muchos puntos específicos que hay que tomar y detallar. Sin embargo, aquí lo estamos considerando como parte de estas actualizaciones. Este algoritmo pues prácticamente es muy similar en algunos puntos a los que ya vimos previamente de reanimación cardiopulmonar en el adulto.
Sin embargo, acá lo importante, lo que tenemos que evaluar es, el primer punto que vemos en el algoritmo es RCP de alta calidad. Recuerden, eso es muy importante en cualquier persona en paro cardíaco, la desfibrilación si es que está indicada, o en su defecto otro tipo de intervenciones si se requieren. Es muy importante que al momento de que identifiquemos que una mujer, una paciente embarazada está en paro cardíaco, se active el sistema de emergencias para pacientes embarazadas. ¿Esto a qué se refiere? Pues que acudan los médicos para atención del paro cardiovascular y también estén preparados los ginecólogos y pediatras para evaluar una cesárea perimortem en caso de que sea requerido, y los pediatras para recibir al producto inmediatamente o lo antes posible y reanimarlo si es que lo requiere. Es muy importante considerar qué nos está llevando, o empezar a evaluar qué nos está llevando a ese paro cardíaco. Qué situación previa tenía la paciente, una emergencia hipertensiva, algún problema que me esté condicionando, que me haya llevado a ese paro cardíaco, para que a partir de ahí también empezamos a ver si se pueden tratar esas causas y poder revertir ese paro cardiovascular. Entonces, de primera instancia hay que realizar intervenciones en la madre. ¿Cuáles son las que ya conocemos? Un manejo adecuado de la vía aérea, que es muy importante en la mujer, en la paciente embarazada, porque la ventilación y la oxigenación van a determinar mucho también que el producto no tenga sufrimiento, y obviamente que en un momento en el cual no pueda haber una reanimación adecuada, no haya un retorno a la circulación espontáneo, pues se pueda salvar al producto. Administrar un 100% de oxígeno, evitar el exceso de la ventilación por lo que comentábamos previamente, obtener una vía intravenosa, que es lo ideal, y en su defecto si se está administrando sulfato de magnesio, pues lo ideal es suspenderlo y empezar a administrar cloruro de calcio o gluconato de calcio para revertir un poco el efecto del magnesio, que también puede ser una de las causas que nos lleven a paro cardiovascular. Realizar intervenciones obstétricas también es muy importante. ¿Cuáles son? Al momento de realizar el RCP, de iniciar las compresiones, hay que desplazar el útero hacia el lado izquierdo, un desplazamiento lateral izquierdo, que eso nos va a permitir que el flujo sanguíneo sea adecuado. Recuerden que el útero grávido, por la simple posición anatómica, más ya en embarazos en el tercer trimestre, pues condiciona una compresión de la vena cava, y esto me puede alterar obviamente todas las secuelas de gasto cardíaco y todo lo que conlleva esto, ¿no? Hay que desconectar los monitores fetales. ¿Por qué? Porque el hecho de estar dando reanimación cardiopulmonar a una paciente embarazada va a alterar los parámetros que vamos a estar viendo en los monitores fetales. Entonces lo ideal es quitarlo y enfocarnos en la reanimación en ese momento de la madre. Hay que preparar ya la cesárea perimortem en caso de que no logremos un adecuado RCE, y continuar con el soporte básico y avanzado el tiempo que sea necesario hasta obtener retorno a la circulación espontánea, lo que vimos previamente. En caso de que no se logre, realizar una cesárea perimortem, y lo ideal es que sea que si en 5 minutos yo no tengo un retorno a la circulación espontánea, es decir, pasan 5 minutos yo dando RCP y esa paciente embarazada no responde, no sale del paro cardíaco, lo ideal es en ese momento ya pasarla a una cesárea perimortem, sacar el producto lo antes posible para que sea atendido y reanimado. Realmente, bueno, lo vemos aquí en la imagen, que es el desplazamiento uterino lateral izquierdo. Ahí estamos viendo cómo comprimen, cómo se desplaza el útero. Lo ideal pues es que todas las pacientes las logremos sacar adelante. Sin embargo, en ocasiones no es posible, pero podemos salvar al producto, que por eso es muy importante, y lo que se ven en estas actualizaciones es que optimicemos la oxigenación y la ventilación. Entonces sí se recomienda que en las pacientes embarazadas obtengamos una vía aérea definitiva lo antes posible, para que la oxigenación sea lo más completa posible en cuanto a la administración de oxígeno, y también tener una vía aérea definitiva, y que eso obviamente mejore el pronóstico del producto en caso de que la paciente embarazada no salga adelante. Bien, ahora en relación al algoritmo de paro o cuidados posparo cardíaco, yo ya logré que mi paciente salga adelante del paro cardíaco.
¿qué es lo que sigue? Si no pude obtener una vía definitiva durante el paro, entonces ahora sí, ya tengo pulso, ya hay un ritmo cardíaco estable, sinusal, entonces ahora sí establezco una vía definitiva. Si es que esa persona no responde, está inconsciente, desatura, ahora sí se coloca un tubo endotraqueal, que lo ideal es hacerlo de primera instancia. Después de eso vamos a empezar a controlar los parámetros ventilatorios. ¿A qué me refiero con esto? Pues empezar, si todavía no tengo un ventilador a la mano, pues con 10 ventilaciones por minuto, una ventilación cada 10 segundos o una insuflación cada 10 segundos, mantener una saturación de oxígeno en un rango de 92 a 98%, una presión parcial de CO2 en un rango entre 35 y 45 milímetros de mercurio, que son como los parámetros ya establecidos o como metas en todo paciente que salga de paro cardíaco. Controlar también los parámetros hemodinámicos es muy importante. Recuerden que administrar un bolo de cristaloides de manera inicial si es que esa persona está hipotensa al momento de que sale del paro, y si a pesar de ese bolo de cristaloides continúa hipotensa, pues tenemos que evaluar ya el inicio de vasopresores, norepinefrina, dobutamina, dependiendo de la causa que yo sospeche que llevó a esa persona a paro cardiovascular. Entonces, dentro de las metas que tenemos como parámetros hemodinámicos es una presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, que también es un punto a tener en cuenta, y lo más importante también es realizar un electrocardiograma lo antes posible, un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las causas son a nivel cardíaco y tenemos que descartarlo. Continuando con el algoritmo de paro cardíaco, lo que vimos en la diapositiva anterior es la fase de reanimación posterior a la parada cardíaca. Ya logramos sacarlo, y después de que ya viene la fase de reanimación, ahora sí ya viene un manejo continuo y ya un manejo de paciente crítico, pero ya en fase estable o una fase ya de estabilización más propia como tal. Entonces, en este caso, pues sí tengo que evaluar cuál fue la causa que llevó a esa persona a paro. Si es una causa de origen cardíaco, hablemos de un infarto agudo miocardio, pues lo ideal es programarlo para ISP, para una angioplastía percutánea, o en su defecto, si esa persona tiene choque cardiogénico derivado de un infarto agudo de miocardio, pues es empezar el manejo para choque cardiogénico, optimizar todos esos parámetros hemodinámicos que ya veíamos anteriormente, y en caso necesario, si tenemos también a la mano el recurso, pues utilizar asistencia circulatoria mecánica. ¿A qué me refiero con esto? Un balón de contrapulsación aórtica, si lo tenemos, y ahorita lo que está mucho de auge y que está ayudando a muchas personas es ECMO, la membrana extracorpórea. Pues era esto, pues tengo que evaluar cómo está el paciente, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente, si está inconsciente, pues establezco vía aérea definitiva. Si reacciona después del paro cardíaco, responde, está somnoliento, pues tengo que estar evaluándolo, darle un aporte de oxígeno suplementario, dependiendo de cómo lo requiera el paciente, y estar vigilando sus constantes vitales y los tratamientos que requiera, el manejo crítico que requiera. En caso de que ese paciente no responde, esté inconsciente, pues es manejo de la vía aérea, establecer una vía definitiva, hipotermia terapéutica, como lo veíamos en la tabla anterior, obtención de una tomografía cerebral, si podemos la resonancia, depende también del tiempo de evolución que tenga ese paciente, monitoreo electroencefalográfico, y pues en general lo que ya vimos, ¿no? Todos los métodos diagnósticos clínicos, de imagen, electrofisiológicos, biomarcadores, si los tenemos disponibles, ocuparlos. Y evaluar todas las causas reversibles, las H y las T que puedan haber llevado nuevamente ese paciente a paro, y ver de qué manera podemos tratarlas y revertirlas para que le digamos dando manejo. Bien, pues realmente ya con todo lo que vimos anteriormente concluimos esta presentación. Es muy importante destacar de todo esto que siempre que tengan un paciente paro cardiovascular, pues nos enfoquemos en las compresiones, el RCP precoz. Recuerden que el RCP salva vidas, tenemos que iniciarlo lo antes posible, no nos
detengamos porque no tengamos una vía definitiva, porque no tengamos un acceso venoso. Eso se va a hacer posteriormente, pero lo que salva vidas realmente es el RCP y es lo que tenemos que concentrarnos. Les agradezco mucho la atención. Les paso en esta diapositiva la bibliografía, que es con código QR. Pueden descargar cualquier aplicación, o si la tienen a la mano, con su celular directamente escanean los códigos y los va a llevar a las revisiones que se hicieron por parte de la AJA. El primero es que es la revisión en español, es como un resumen de todas esas actualizaciones que ya vimos. Y los siguientes 2 códigos QR pues ya me hablan de la revisión ya detallada que se hizo en el soporte básico y el soporte avanzado respectivamente. Les agradezco mucho la atención. Con esta diapositiva me despido. Recuerden que tus manos pueden salvar vidas. El RCP precoz es lo mejor. Por parte del Centro Médico Regional de la Mixteca les agradecemos mucho su atención y estoy pendiente de las dudas. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Miguel Ángel Orduña Lor por su excelente ponencia. Muchas gracias.